Para mí es un privilegio poder platicar con Ana Lucía Salazar. Ella pues fue víctima de un sacerdote de los Legionarios de Cristo. Gracias por el valor, por la confianza y por estar con nosotros. Ana, muy buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por este espacio. Creo que las cifras son abrumadoras. Desgraciadamente no me sorprenden. Este es un delito silencioso que se comete contra los niños, contra las niñas, contra los adolescentes también. Es un delito que lleva perpetuado dentro de la Iglesia muchísimo tiempo. Se podría decir que desde los inicios. Sin embargo, pues no se hace nada. Y lo que se puede llegar a hacer años después, desgraciadamente, al menos en nuestro país, es muy poco. Muy poco para las dimensiones de la catástrofe en la vida de cada persona que te puedo decir que son irremediables y que son irreversibles. Los tiempos han ido cambiando. Cuando te pasó a ti esto, pues ahora ya hay mucho más cultura de denuncia, ahora ya también se habla con los menores de edad, ahora ya también es más difícil, pero continúa. Dime algo, después de todo esto que has vivido, ¿notas algo que sí esté cambiando o no? Pues bueno, quizá lo que he notado es que existe muchísima más claridad en las denuncias públicas. La gente tiene menos miedo de hablar. Están saliendo casos por todos lados. Desgraciadamente en otros países nos llevan la delantera porque las leyes son más rígidas, porque hay más apertura legal para poder hacer algo al respecto. También creo que la Iglesia, pues bueno, ha perdido muchos adeptos porque no han sido claros, no han tenido el valor para confrontar las consecuencias de sus propios actos y continúan en este hermetismo, al menos en México, continúan en este hermetismo y cuidando las formas, ¿no? Todo el tiempo cuidando las formas. Pero los denunciantes, aquellos niños que crecieron y que se están animando a denunciar, son más poderosos, vienen con más ímpetu para hablar, para decir lo que está sucediendo y para hablar de las consecuencias y de las cosas que vivieron cuando fueron víctimas de estas personas. Que no importa si son uno a comparación de 100, que no lo hacen. Lo que importa es que a esa persona, a ese delincuente lo encubren y lo protegen hasta el final de sus días con tal de que no se sepa que está sucediendo este delito. ¿A ti qué te pasó, Ana? O sea, todo este proceso, como lo viviste cuando vino este abuso, el asunto, pues de primero decir, oye, es que es una figura de autoridad, es el sacerdote, es una figura importante y la pena y el asunto con familias y muchos asuntos. Este Fíjate que cuando a mí me pasó, yo era una niña muy pequeña, tenía apenas 8 años. En el libro de Bernardo Barranco, de los depredadores sagrados, ahí cuento mucho de mi anécdota, de lo que me sucedió, de lo que sucedió a mi alrededor en aquel momento, porque yo era muy pequeña y estos abusos se dieron por lo menos un año. Yo no entendía bien que eran abusos porque estaba muy pequeña y no tenía tanta información en materia de, mucho menos de temas sexuales y mucho menos de delitos sexuales, de esas cosas, pues en los 90, que fue cuando me sucedió a mí, que fue en el 91, tampoco es que se hablaban con los niños. Si ahorita hay problemas de información, digamos que en los 90 era la situación, el escenario era todavía peor. Yo me confronté con el sacerdote el día que decidí hablar y decidí decir lo que me estaba sucediendo, que no lo pude describir a detalle por muchísimo trauma que recibí durante todo ese tiempo. Fernando Martínez, que es el que abusó de mí,
Fernando Martínez tiene historial de 50 años de abusos y nada más le quieren achacar 8 personas. Por supuesto que no son 8 personas, son muchísimo más. Pero los legionarios de Cristo se han encargado de hacer que esas cifras sean oscuras y que no se sepa cuántas personas en realidad fueron las víctimas, al menos de Fernando Martínez, y si protegen todavía la investidura de Maciel y le protegen cuántas víctimas pudo haber tenido, porque ellos dicen que son 60 y son más de 120 aproximadamente. Entonces, imagínate todo lo que protegen en cuestión de números. Y pues cuando a mí me tocó hablar, cuando yo era muy pequeña, pues la verdad con mucha valentía me animé a decírselo a mis padres y mis padres inmediatamente reaccionaron. Te apoyaron. Desgraciadamente, la maquinaria tan grande y tan poderosa de los legionarios, que sigue siendo grande y poderosa hasta hoy, pues se les fue encima y creo que no tuvieron las herramientas adecuadas para saber qué hacer, ¿no? Sí, pero porque aparte eran muy jóvenes. Te abrazaron, se arrebujaron a ti, tus papás te protegieron, porque, y tú los conoces, hay casos en donde todo es peor, ¿no? En donde los papás no les creían a los niños y a las niñas. Exacto. Y más cuando hablamos de sacerdotes, ¿no? ¿Cómo crees que el padre te va a hacer algo malo? ¿Cómo crees si el padre es un santo, si es una persona cercana a Dios? Sin embargo, a mí Fernando Martínez, dentro de esa capilla, me decía que lo que hacíamos no era nada malo, que porque Dios nos estaba viendo. Entonces, eso para mí era la lucha entre el bien y el mal, porque yo no podía con mis interrogantes, había muchas cosas que me preguntaba a mí misma y había muchas cosas con las que quería luchar. Claro. Sin embargo me seguía ganando esta parte en donde yo tenía una relación con el padre muy personal, porque él pues se decretó mi amigo, ¿no? Se dijo mi amigo, me hizo sentir que yo podía tenerle confianza y podía haber cariño entre ambos, y sin embargo todo eso pues estaba tergiversado por las cosas tan oscuras que él tenía y esas intenciones tan horribles que él tenía y los actos tan terribles que cometió contra mi persona siendo yo una pequeña. Por una depravación sexual, porque lo estás haciendo. O sea, estás engañando a una pequeña de 8 años de edad. Todo esto pasó en Cancún, como lo has narrado en ocasiones, como está también ahí en el libro. Lo platicábamos hace algunos años ya en este espacio, si no me equivoco, Ana. Y déjame preguntarte, ¿y Fernando Martínez dónde está? Fernando Martínez está en la sede de Roma de los Legionarios de Cristo. En algún lugar de lujo, supongo. Por supuesto. Está en la sede de Roma, en Europa. Ya es un viejo, ahí ¿no? Le atienden, le dan terapia psicológica. Ah, pobrecito. Sí, pobrecito, exacto. A él sí le dan terapia psicológica, a él sí le apoyan y le mantienen, a él sí le ayudan. Claro que Fernando Martínez, dentro de todo, cabe señalar que es víctima de Marcial Maciel. Ajá. Entonces, de algún modo, yo no niego que el señor requiera terapia psicológica, por supuesto que sí, pero todos aquellos años en donde él fue movido de un lugar, de una sede a otra, de los mismos legionarios de Cristo, de las mismas escuelas, donde salía y brotaba un caso, a él lo movían de una sede a otra y lo protegían de esa manera. Pero y ahorita lo están protegiendo de esa manera, por supuesto, con el cobijo del Vaticano, porque el Vaticano está enterado de lo que hizo Fernando Martínez. Decidieron que, gracias a mi denuncia del 2 de mayo del 2019, iban a quitarle la sotana, entonces el señor ya no va a ser sacerdote más, sin embargo se queda bajo el cobijo del Vaticano y bajo el cobijo de los Legionarios de Cristo. Eso lo decidió el Papa. El Papa, el que dicen que es un revolucionario, que es una persona que va avante, que está de cero tolerancia. Ese Papa lo decidió, como han decidido otros papas que a Maciel no se le hiciera nada, que no, aquí no pasó nada, que estuvo terrible, pero que solo fue Maciel solo, que no tuvo una legión que lo cobijara, ni que lo ayudara, ni que lo respaldara, cuando Maciel murió millonario, ¿no?
Fernando ¿O cuál? Martínez fue abusado Perdóname. por Maciel. O sea, tu abusador al mismo tiempo también fue abusado. Una cadena de perversidad al final de cuentas, de maldad, en donde pues ahí está el origen, ¿no? O sea, un Maciel que abusa y después lo convierte en otro depredador sexual. ¿Cuántos años tiene este hombre, Fernando Martínez, hoy? Fernando Martínez ha de ser un señor ya octogenario, ya de tener sus 80 y tantos años. Ujú. Y sí fue una de las víctimas de Maciel, de Sas. aquella generación de las víctimas también, de las primeras víctimas que Ujú. señalaron a Marcial Maciel. De hecho, fue compañero de las víctimas públicas Ujú. que señalan a Marcial Maciel, ¿no? Y al mismo tiempo abusaba. Y pues te puedo decir que él continuó bajo el cobijo de los legionarios, decidió quedarse como sacerdote, y no solo eso, que varios de sus hermanos, creo, de los hermanos de Fernando Martínez también, acudieron Ujú. a ser de los seguidores de Maciel, y ahí también fueron abusados. O sea, te estoy hablando de una cadena de abusos inmensa, de gente que estuvo dentro de las instalaciones, que sufrió abusos, y que después de haber sufrido abusos se salieron de ahí, entonces no están contabilizados entre las víctimas de Maciel. Te aprecio mucho que nos hayas tomado esta llamada hoy, Ana Salazar. Finalizo preguntándote algo. ¿Lo ves en la cárcel? Tiene 80 años. Protegido en Roma. ¿Lo veo en la cárcel? No. No, claro que no. La cárcel nunca hubiera sido su lugar, porque hay mucho impedimento para que un sacerdote pise la cárcel. Uh-huh. Y deja tú que porque tenga 80, que claro que tenga 80 es un impedimento más, ¿no? Uh-huh. Es todavía más complicado. Pero estos juicios deberían de ser como los juicios que se le hicieron a los alemanes. Okay. Después de la Segunda Guerra Mundial, porque este delito de verdad es un delito de lesa humanidad. Y deberían de ser condenados de esa manera, sin importar cuántos años tenga la persona, en dónde se encuentre, bajo qué estado esté, y tiene que hacerle frente a sus responsabilidades. Así Claro. es como debería de ser castigado este delito. Sin embargo, pues nos topamos con la opacidad de las autoridades, con Sigue el cobijo. con esta familiaridad que tiene el gobierno con el Estado, el mismo Estado, con las iglesias, ¿no? Y este proteccionismo sistemático que continúan disfrutando, por decirlo así. Gracias, Ana Salazar. Te mandamos un abrazo y estamos al habla, si nos permites. Gracias. Gracias a ti por el espacio y un abrazo a todo tu auditorio.